Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23. Un distinguido invitado nos acompaña en el día de hoy. El ex fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero. Motivación para traer al doctor Hernández Peguero, yo diría que son muchas, pero una en especial. La semana pasada se le hace un trabajo donde él hablaba de un proyecto sumamente importante, de gran trascendencia para la vida nacional, porque abarca un sector muy de permanente preocupación para todos los dominicanos y dominicanas. Es un proyecto que todo el mundo cree que debe existir a través del Estado, de las instituciones públicas. De seguro que todo el mundo piensa que los hijos de personas de feminicidios pues tienen un hogar donde se le dé seguimiento para tratar de ser reintegrado a la sociedad de una manera sana. Pero no es así. Ustedes saben que estos niños muchas veces quedan al abandono, desamparados, huérfanos de todas partes. Sin embargo, el proyecto Hijos de Todos, elaborado durante la gestión como fiscal del doctor José Manuel Hernández Peguero, me parece sumamente importante y que no debe estar donde está, que de una forma, una expresión popular, diríamos que está en el banquillo, sentado. Doctor, muy buenas noches, un placer tenerle acá como nuestro invitado por primera vez. Así es, muchas gracias por la invitación y ante todo contento de que otra persona más se sume a esta iniciativa, que se identifique con esta grave realidad que repercute en la sociedad dominicana. Claro, esa iniciativa, Hijos de Todos, como programa, como proyecto, como política pública, ¿dónde quedó? ¿Guardada el mismo día en que usted sale de la Fiscalía del Distrito Nacional? Sí, ciertamente no ha habido ningún otro tipo de iniciativa o de darle continuidad a lo que fue un proyecto, porque lo abordamos en el último año de nuestra gestión, es decir, estaríamos hablando del año 2008, cuando convocamos a diferentes entidades que tenían que ver con el tema, muy principalmente al CONANI, al entonces Ministerio o Secretaría de Estado de Educación, a la Secretaría de Estado de Salud Pública y a la Secretaría de Estado de la Mujer, con las cuales tratamos e identificamos una realidad que de todos es conocida, pero que se le ha puesto muy poca atención. Se trata de que en República Dominicana, con alto nivel de feminicidios, cerca de 350 a 400 niños menores de edad quedan en el orfandad por causa del fallecimiento, de la muerte trágica de la madre. Es un estimado, porque podría ser más. Podría ser más. Porque tal como usted me decía fuera de entrevista, estamos trabajando básicamente con un estrato social donde la familia tiene más de 2 o 3 integrantes, sí, muchas veces. Sí, pero estamos siendo conservadores. Exacto. Para y no, nos quedamos para, 300. No, para que no tampoco cojan sí. Temor, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que habíamos pensado en esa ocasión era que varias instituciones del Estado acudiesen en ayuda, en protección a ese menor, bajo el régimen, ante todo, legal, de que el Estado es protector de la infancia de los menores. Así es. Y de que existe una institución que es CONANI, que debe de una u otra manera administrar o regerentear todo lo que tiene que ver con las políticas destinadas a estos fines. Y por eso convocamos. Evidentemente, el resultado fue una planificación, una identificación de las causas, el abordaje como lo íbamos a hacer, pero quedó ahí. Perfecto. Yo creo que nunca es tarde, que es tiempo de que podamos como Estado
abordar esta realidad que a todos nos incumbe. Sí, usted es juez del Tribunal Superior Electoral. Diríamos que está muy ocupado en las nuevas responsabilidades que conlleva este cargo, pero no obstante, en los momentos libres o en algún espacio de la semana o del mes, usted no ha tenido la oportunidad de ir a contactar, por ejemplo, el actual fiscal o algún funcionario de algunas de esas instituciones con las cuales usted llegó a reunirse o de las cuales formarían parte de este programa, de este proyecto, para ver si la idea, la iniciativa resurge y florece, porque es algo tan trascendental, o sea, tiene tantas aristas que uno no encuentra cómo explicar el por qué estos niños huérfanos de todos, pero que quedan sin nadie. Mire, yo soy respetuoso de cada escenario. Yo creo que a los funcionarios actuales les toca jugar un rol. Sin embargo, esto no me limita de que en varias ocasiones he tratado el tema con representantes del Ministerio Público, que por demás, debo decirle, no es la institución líder en este tipo de iniciativa, no debería serla. Esto debería tener otro origen, que debería ser la misma CONANI o Salud Pública. O sea, una entidad donde se estudie la problemática. Donde se aborde ante todo el tema en lo que respecta a las víctimas. Nosotros, es decir, el Ministerio Público, en principio, a pesar de que debe proteger a la víctima, su función principal no es esa. No, obviamente. ¿Entiendes? Si no es la persecución del delito. Evidentemente tiene que proteger a la víctima, pero si el Ministerio Público se ha extendido tanto en su accionar que tiene como causa el que las entidades que deben trabajar no lo hacen. Me sentí muy bien cuando tuve conocimiento de que del despacho de la primera dama hay una iniciativa en este sentido. También conocí de una última declaración del CONANI en el sentido de que van a procurar dentro de su política de atención a los huérfanos, que más de 400 niños huérfanos que están actualmente en albergues sean insertados en familias sustitutas. Yo, a pesar de que me contento de esta iniciativa, también debo decirle que si esos 400 niños están ahí, ¿verdad?, por lo menos con una atención primaria en salud, en educación, a pesar de que no la más correcta en cuanto al aspecto afectivo, ¿qué es más importante? Que es más importante, sí debemos atender los miles de niños y niñas que hoy son huérfanos y no tienen ningún tipo de atención. En esa misma línea, justamente, hijos de todos, ¿cuáles eran las áreas que abarcaría? Usted hablaba de la diversidad de instituciones que conformarían o que apoyarían el proyecto. Entonces, se hace un estudio, un tratado integral, sí. Pero, por ejemplo, la parte afectiva, que es la parte psicológica, psíquica, ¿qué más? ¿Cómo lo abordaría? ¿Cuál era la propuesta en sí? ¿En qué consistía? Todos estamos contestes en el sentido de que lo correcto es que un familiar o un amigo muy cercano pueda acoger a estos niños sin separarlos. Quiere decir que si quedan 3, por lo menos los 3 queden juntos. No lo dividan como pollo, lo dividen como pollitos, ¿verdad? Pollitos. Pero la realidad es que ninguna familia puede de un momento a otro recibir sin la asistencia, sin la protección y la ayuda por parte del Estado de una carga tan onerosa. Y ahí es que viene la dificultad. Por eso no se da esa colocación de manera voluntaria en las familias sustitutas, que es donde pudiese albergar el afecto,
la dedicación y el amor que esos niños en una situación tan especial deben recibir. Es por eso que si el Estado Dominicano, a través del gobierno, dice, bueno, Asume, en sí. estos casos en donde ocurran feminicidios, ¿verdad? Yo voy a Intervenir. apoyar con educación gratuita, universitaria y escolar básica a esos niños. Yo les voy a dar un subsidio a esa familia sustituta para que puedan albergar y puedan mantener. Yo les voy a dar un seguro médico. Es ahí donde se conjugan todos esos ministerios del gobierno para poder actuar en una política única, pero complementaria, Integral. integral. Sí. ¿Entiende? Entonces estaríamos tratando ya en manera total la problemática. O sea, estaríamos, usted habla de la parte afectiva, como decía, psicológica o psíquica, o sea, la educación, la salud, ¿cuáles áreas más? Bueno, O sea, está la asistencia psicológica sí, que claro, estos niños necesitan, muy fuerte. que deben ser abordados de manera inmediata. Y eso debe estar a cargo de salud pública, con su equipo de psicólogos, psiquiatras y médicos. Y ahí está. Bueno, porque el proyecto lo que proponía era que cada institución, desde su centro de acción, diera la ayuda, Sí, no sí. que se formara, por ejemplo, como un centro, como el propio CONANI, No necesariamente tiene, porque, pero sí tiene que haber un lugar donde bueno, converjan evidentemente, todos esos en niños. el mismo O CONANI se haría- debería coordinarlo como un departamento, ¿verdad? A través de un departamento y prestar toda esa asistencia. No soy partidario de abortar más el Estado, el Estado en el sentido de crear una institución paralela. Creo que en todas las partes del país estas instituciones prestan un servicio. Y es por eso de lo que se trata es de que en La Vega, en la Altagracia, puedan estas o sea, que no instituciones. sería tan complejo desde un punto de vista, según usted lo plantea y según la propuesta suya. Mire, este tema yo creo que merece la atención sin importar la complejidad ni el costo. Yo creo que el país no puede darse el lujo de anualmente tener 400 huérfanos sin ningún tipo de atención oficial. Que quedan a la intemperie. Que quedan prácticamente. Y que son futuras, muchos de ellos futuras víctimas de las calles, Sí. de la inseguridad ciudadana, de Pero la delincuencia. hay el impacto que recibe en su conducta, en su Sí. situación emocional. Como ser humano, exacto. Un niño que de un momento a otro pase a ser un huérfano de padre y madre, porque cuando no se suicida el padre, entonces va a la cárcel. Es decir, Además, imaginemos. después que te mata la madre, Sí, sí. aceptar el padre es un choque emocional muy fuerte. Sí, pero O sea, además entonces hay un está desgarramiento psicológico, psíquico, que eso no tiene expresión, no tiene y pensemos palabra. también en que ya no tendrá como compañero a su hermanito, porque Muchas tienen veces. que distribuírselo los Como familiares. Pero yo Y a creo. veces, ojalá y fueran los familiares, porque Sí, muchas a veces veces. los familiares son figuras parentales que esos niños la identifican como suya, pero a veces caen en manos de desconocidos. No, y lo más tienen grave, que ir, y lo porque más le van a grave dar de todo, comida, le van a dar Rafael, amparo, apoyo. es que entonces vienen las culpabilidades. Es decir, los que se quedan con la familia del papá que mató a la mamá, entonces comienzan a culpar a la muerta en presencia de ese niño. De esos niños. Y o sea, si es en sentido contrario, ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que o sea, que viene la toxicidad, viene el daño doble, porque a lo mejor han sido testigos presenciales del asesinato. Sí. Encima de eso, entonces viene el martilleo, Sí. pero también viene la historia, la secuela. Sí. O sea, porque de la noche a la mañana no se da el feminicidio, sino que No. generalmente es resultado de una serie de conductas de inadecuadas. secuencias, sí, que terminan, que concluyen. Pues ese niño desde que nació viene en un estado emocional desequilibrado. Lógico, y por eso tendremos entonces violentos
tendremos adultos violentos o niños violentos ya. Y niños en las calles, Y niños en las con esa calles. característica, como Sí. le decía. Entonces ya el problema se tiene que abordar desde otro punto de vista. Sí, sí. Entonces, Ya es más complicado, ya entonces, pasa la inseguridad, ya yo pasa... creo que la gravedad de todo esto es una falta de coordinación entre los entes políticos, me refiero a los ministerios, que tienen que tratar y abordar este tema. Así Obviamente. como se gasta en el dengue, por ejemplo, que nunca mata a 400 personas, ni nunca afecta de una manera tan significante como ocurre con estos huérfanos. Además, Yo creo que no es tan desgarrante sí. ni tan dramático la muerte. O sea, siempre son fuertes, pero no es lo mismo ver morir a alguien de un dengue o de cualquier enfermedad, aunque sea muy tuyo, padre, madre, a que le arranquen la vida de una manera violenta. Yo insisto mucho en la atención psicológica que estos niños reciben. Eso es vital. El impacto de una muerte de esta naturaleza tiene una repercusión en todo el ambiente en que ese niño o niña actúa. Por ejemplo, en el colegio, en la escuela. Cómo ven sus amiguitos a aquel amiguito que tenía su mamá y que el papá la mató y se mató el papá. Y eso es desgarrador. Es decir, y eso no tiene ningún costo adicional porque Salud Pública tiene sus psicólogos muy bien preparados. Y creo que muchos. Muchos. Ahora, evidentemente, hay que especializarlo porque Sí, claro. hay profesionales de esta conducta, de esta materia, que son, por ejemplo, especialistas en duelo. Es decir, en ese momento, en ese periodo en que debe transcurrir toda víctima de... Lo de la especialidad es vital. Muchas veces la gente no lo entiende. Cree que ser profesional de un área ya le da el poder para actuar en todas las escenas. No, ya Y- aquí hasta se estudia, debo decirle. Creo que hay una universidad que está impartiendo esta especialidad, Sí. esa asistencia en duelo, Correcto. De hecho, hay varias profesionales que trabajan. que trabajan. Sí. Sí. Doctor, no es usted psicólogo, pero no obstante, las causas que llevan a la violencia intrafamiliar, que llevan a los feminicidios, que son diversas, como se ha dicho, conforme Hijos de Todos, el proyecto, el programa, eso llegó, ¿hasta dónde llegó el proyecto en sí a ser evaluado, a ser analizado, estudiado por todos los protagonistas o representantes de estas instituciones? Mire, ¿Qué le dejó? O sea, no hay soy las psicólogo, Sí. pero debo decirle lo siguiente. Yo creo mucho, cuando fui fiscal y ahora más, que la psicología como ciencia debe asistir a los del derecho, y más en este caso a los fiscales. Yo cuando llegué a la fiscalía habían solamente 2 psicólogas, que Dos eran psicólogas. 2 para el Distrito Nacional. O sea, como era psicóloga, ahí estaba tratado todo lo que tenía que ver con las áreas, por ejemplo, de género, violencia. Todo Era eso. psicóloga, Óigame bien, y eran todóloga. dependientes de la Policía Nacional. Es decir, eran prestadas de la Policía De la Nacional. Policía Nacional. Cuando yo salí, dejé 40 psicólogas, porque en cada fiscalía barrial había una psicóloga. ¿Usted sabe cómo? Atendiendo a esa mujer en la crisis en la que se presentaba ante el fiscal, porque el fiscal no es psicólogo. Ahora, esa mujer necesitaba de un experto en la Apoyo, conducta seguimiento. para que emocionalmente le hiciese saber que como fiscales la íbamos a acompañar durante todo este proceso. Y eso fue lo que sucedió con el proyecto Hijo de Todo. Los psicólogos de esas instituciones convocadas se interesaron y se mostraron totalmente de acuerdo en que desde su institución podían hacer un trabajo. Es decir, todas las instituciones convocadas dieron un respaldo total al proyecto. Evidentemente, lo que yo creo que falta más que todo es coordinación.
Sí, coordinación, pero más que coordinación, voluntad política. Voluntad. Sí, Y bueno. voluntad. Hay Correcto, decisión porque, en el sentido a de lo que, mejor bueno, usted diría, yo voy a coordinar, pero si no tenemos el apoyo institucional, si no tenemos la voluntad de los incumbentes de esas instituciones, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Porque bueno, esto no es eso cuestión es así. del momento, sino Sí. que sería un programa de largo plazo, con continuidad. Y pensar en todos los que están sin nunca haber recibido ningún tipo de atención. Yo Correcto. creo que estamos totalmente de acuerdo en eso. Doctor, vamos a pausar, entonces cuando retornemos vamos a ver si usted recuerda un poco sobre los resultados, por ejemplo, el seguimiento que se le daba a esos niños y si llegó a plantearse en la mesa de discusión de hijos de todos, o sea, hasta dónde la problemática le fue discutida por todos. Sí. Perfecto. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos y en breve retornamos con nuestro invitado del día de hoy, el magistrado José Manuel Hernández Peguero. Continuamos con nuestro invitado en el día de hoy, pero previamente vamos a recordar que tenemos a Cemento Panán como nuestro patrocinador. Cemento Panán, el cemento de alta calidad que le garantiza mayor rendimiento y un fraguado óptimo. Cemento Panán, máxima resistencia. Ahora sí pasamos a nuestro distinguido invitado, el doctor José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del Distrito Nacional. Cuando nos fuimos a la pausa, doctor, yo le hablaba sobre el recogimiento, la recolección de informaciones que se habían obtenido de este programa tan importante, Hijos de Todos, en la mesa de discusión, en las primeras mesas, ¿qué se extrajo? ¿Qué propuesta hizo cada una de las instituciones que usted había convocado como parte integral para enfocar esta problemática de niños, niñas y adolescentes huérfanos víctimas de feminicidios? Bueno, lo importante de todo esto es la identificación de los técnicos y los representantes de los ministerios convocados, que fueron Salud, Educación, Procuraduría de la Mujer, el CONANI. Ministerio Público de Estado y CONANI. Es decir, se trataba ante todo de una identificación con con la problemática. Y cada uno de ellos o de ellas propuso qué podían hacer desde su ministerio, desde su dependencia oficial, para poder prestarle atención a esos huérfanos o huérfanas. Por ejemplo, educación, beca a esa familia sustituta, atención psicológica en la escuela o en el colegio. O sea, porque también no debe ser una carga para la familia sustituta, Por eso, sino que el Estado es el que debe es asumir. que lo que estamos haciendo con este proyecto es disminuir a su más mínima expresión la carga que puede sobrevenir por El impacto insertar un miembro o dos miembros más a la familia. Correcto. Por eso nadie quiere ser familia sustituta. Así es. Porque si una economía muy limitada, usted ingresa uno o dos personas, mire, sin importar el amor que se pueda tener y la identificación con la realidad, son realidades. Así es. Entonces ahí venía el Estado a prestar esa atención. ¿Cómo costear una educación universitaria a un hijo de un hermano cuando no se tienen posiblemente ni para los hijos propios? No, y además los demás seguimientos que hay que darle. Sí. Por ejemplo, la parte psicológica, la parte... ¿No? Y la comida, y la vestimenta, ahí viene el Estado. El Estado tiene de una u otra manera que prestar una pensión, una ayuda para estos casos, pero supervisada evidentemente, porque lo que queremos es hombres y mujeres para un mañana mejor. Así es. Entonces, Y hombres y mujeres sanas. sanos, lógico, que mentalmente puedan asumir esta realidad, pero de una manera diferente. Sí. Entonces, eso era. Ahora, ¿cómo nació este proyecto? ¿Por qué nació? Eso lo pregunté en principio, dígame lo Sí, que la estoy pero yo esperando. quiero decirle ahora
algo que tal vez usted no lo sabe, pero que muchas mujeres sí lo saben. Sí. Nosotros cuando estábamos en la Fiscalía advertimos una realidad también. Era que la mujer víctima de violencia, cuando presentaba su denuncia y se iniciaba el proceso judicial, prácticamente se sentía, ante todo, con graves problemas. Uno de ellos era el económico, es decir, ya el marido no estaba aportando económicamente lo necesario a la familia. Lo segundo era el aspecto emocional, psicológico. Y para eso nosotros ideamos la creación y pusimos en funcionamiento del centro de atención a sobrevivientes de violencia. Doctor, aquí lo tengo, Centro de Atención de Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Vamos a cerrar la parte del proyecto, del programa Hijos de Todos, quizá, no sé cómo usted desee, porque usted es el dueño, pero como haciendo un llamado a las instituciones y a esos funcionarios que puedan asumir esa responsabilidad, porque eso es vital para todo lo que hemos dicho sobre el niño y las niñas, o sea, crearle un ambiente de bienestar, un ambiente sano, de desarrollo integral. Vamos a cerrarlo, pues entonces entremos con el centro, pero también entremos con las fiscalías barriales, que fue algo de mucha importancia dentro de su gestión como fiscal del Distrito Nacional. Mire, yo considero que se trata de un conjunto de funcionarios que no pueden dejárselo a uno solo. Evidentemente, debe ser coordinado y liderado. Falta un coordinador. Falta un coordinador. En principio yo propongo que pudiese ser el CONANI. Si no es CONANI, que entonces sea o el despacho de la primera dama de la República que pudiese hacerlo, u otra entidad, pero que convoque con la suficiente autoridad y les reclame a esos ministerios su participación, que podría darse ya a través de un departamento creado específicamente para estos fines. A mí me gustó esa parte cuando usted la dijo ahorita, porque conllevaba menos parafernalia, menos costo, y se hacía quizá de una manera más simple, pero más efectiva. Sí. Porque a veces nos perdemos en la puesta en ejecución de estas políticas públicas. Y se trata del país entero. Totalmente. Es decir, que no es la capital nada más, ¿verdad? No. Tenemos que Mientras pensar... más nos alejamos de la capital, más difícil es la todos problemática. Esos ministerios tienen empleados, ¿verdad? Tienen locales. Y vamos a ser sinceros, tienen locales vacíos, tienen empleados sin funciones. Incluso en esto es importante lo que usted decía ahorita, hasta mujeres y hombres que den afecto, que den amor, que den protección a esas víctimas. Sí. O sea, gente que lo que esté cobrando en el Estado. Así Entonces mismo. Eso podría ser una buena función laboral, un buen trabajo. Proteger, ayudar a hacer sentir, darle seguridad a esas personas. Así es. Vámonos ahora al Centro de Atención de Mujeres Sobrevivientes de Violencia, que tiene que se relaciona mucho también. Sí, se relacionan por una situación. Y es que cuando comenzamos a operar en ese centro, resultó que entonces atendíamos a la mujer emocionalmente, psicológicamente, para que empoderada pudiese acudir al tribunal. En ese centro, en un acuerdo que llegamos con Adopen y con Promipyme, le facilitábamos créditos para que ellas pudiesen autogestionar empresas mini empresas que pudiesen ellas mismas ya sustentarse económicamente y no depender económicamente del marido agresor. Ciertamente fue una revolución, fue algo novedoso y captó la atención, evidentemente, de todos los involucrados en el tema de la violencia contra la mujer. ¿Quién dirigía el centro?
Eso en su ocasión. dirigido por la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero no tenía una psicóloga. Sí. ¿Quién Una estaba al Solange frente? Alvarado. Excelente. Excelente Muy profesional. asidua. Ella es socia, yo digo, de contacto. Ok. Tiene como un mes y pico que no ha querido venir, pero Solange sí. Alvarado es una excelente adquisición Brillante, que sí, hicimos indiscutiblemente. al sector público. Y creo que está. Sigue ella dirigiéndolo y sigue operando efectivamente este centro De para el bien, asistencia, sí. de protección. Sí, entonces cuando analizábamos la realidad veíamos que entonces para los casos de los feminicidios estos niños no tenían a dónde acudir. Los Nadie niños los quedaban atendía. huérfanos, como decía. Prácticamente, huérfanos de verdad. Exacto. De verdad quedaban. Desamparados. Desamparados totalmente. Y entonces comenzamos a trabajar el tema. Llegó mi sustitución normal a los 4 años y bueno, quedó ahí. Yo lo que creo que se necesita de una decisión política en el sentido de que, mire, esto hay que abordarlo, porque es una realidad, ante todo, social. Y cruda que nos da día a día en la cara. Oye, a por todos. más que queremos, los hombres van a seguir matando a las mujeres hasta tanto no haya un cambio generacional, conductual, cultural. Entonces, mientras tanto vamos atendiendo a estos huérfanos porque evidentemente necesitan de la atención estatal. Sí. El Centro de Atención de Mujeres Sobrevivientes de Violencia tenía apéndice o es un centro solo. Es un centro esto ha crecido, esto. Bueno, no ha sido replicado esta experiencia. Solamente en el distrito. En la capital de la funciona. República, solamente opera. En la calle Hostos, esquina Luperón, de la ciudad colonial. Usted dice que no ha sido replicado. Quizás sea fácil desde el punto de vista físico, un local buscarlo. Pero el día pasado yo me quedaba con la boca abierta de que se hablaba de que en el país había X cantidad de psicólogos y psiquiatras y aquí hay pueblos, provincias, municipios que no hay un psicólogo, que no hay un psiquiatra porque todo el mundo viene hacia la capital o hacia las ciudades más grandes para crear su centro de trabajo ahí. Eso es una política que tiene que implementar el Ministerio de Salud Pública. Incentivar y motivar a que, la ida. seguro, estén allí trabajando. Tal vez no tenga que permanecer. Porque si andamos nosotros desesperados detrás de psicólogos y de psiquiatras, imagínese usted personas con tantos conflictos y problemas, con tantas necesidades, que son de la línea fronteriza de Pedernales, de esos pueblos. Bueno, allí lo que hay que pagarle más a eso, psicólogos y psiquiatras, para que puedan trabajar de una manera más holgada. Y para que puedan dar un servicio, para que la ciudadanía cuente mismo con ese servicio. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, a veces cuando yo era fiscal, y esto es algo muy personal. Quiero seguir hablando sobre cuando usted era fiscal. A veces yo hacía las cosas sin dinero. Ese local era ocupado por una discoteca, pero ese local lo administra el patronato creado por Balaguer, liderado por el cardenal. Y bueno. El local donde funciona el centro de atención. Y ese local, entonces, teníamos múltiples denuncias de violaciones a la ley. Y nosotros iniciamos un proceso. Y la miseria de dinero que pagaba el subinquilino, hicimos entonces que abandonar el local y le pedimos prestado ese local. Lo acondicionamos, nos ayudaba, Miguel Coco nos daba 200.000 pesos, 300.000, es decir, la lotería nos daba y bueno, hacíamos todo, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer nos facilitó los muebles. Sí. De eso se trata. Sí. Doctor, recuerdo algo que usted le dio mucha importancia, creo que es en la gestión, en la primera gestión en que se tomó en cuenta como la descentralización del trabajo de la Fiscalía del Distrito Nacional, que como todos sabemos, la congestión, allí esto era un desastre. En el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia. Entonces vienen las fiscalías barriales. Sí. Sí. Bueno, la importancia, la trascendencia, no solamente para el desconocimiento,